Erich John Ernest Hobsbawm nació en Alejandría, Egipto, en 1917, año de la Revolución Rusa, descendiente de una familia judía de origen polaco. Tuvo una infancia y adolescencia itinerante entre Viena y Berlín. En 1929, durante la Gran Depresión, mientras el joven Erich vivía en Viena, su padre murió de un infarto. 2 años después, su madre falleció debido a una tuberculosis. Él y su hermana se mudaron a Berlín, donde presenció de primera mano el vertiginoso ascenso político de Hitler. Mientras se encontraba en esa ciudad, se unió a una organización juvenil comunista. Años después, Hobsbawm señala la profunda huella que esta época le dejaría en su vida, ya que determinaría tanto como su posición política como su interés por la historia. Tras el triunfo de Hitler, Hobsbawm se trasladó a Londres junto con su hermana. Poco después de llegar, comenzó su formación en la prestigiosa Universidad de Cambridge, en donde coincidió con los historiadores Christopher Hill, Rodney Hilton y John Seville. Durante este periodo decidió afiliarse al Partido Comunista, partido al que permaneció fiel hasta su disolución en 1991, aún después de acontecimientos como la invasión soviética a Hungría en 1956. A ser cuestionado por su reticencia o reconocer los errores del paradigma soviético, Hobsbawm subraya que pertenecía a una generación a la cual la revolución bolchevique había representado una esperanza para el mundo. Erich Hobsbawm es considerado uno de los pensadores claves de la historia en el siglo XX. Quizás su obra más conocida es su trilogía compuesta por la era de la Revolución, la era del Capital y la era del Imperio, a la cual añadió en 1994 la era de los extremos, el corto siglo XX. Sus trabajos han sido traducidos a más de 40 idiomas y varias generaciones en todo el mundo se han educado con ellos. Quizás esta gran difusión se deba al don de Hobsbawm por explicar con gran claridad temas complejos y a su gran capacidad de síntesis. En 1947 obtuvo una plaza de profesor de historia en el Birkbeck College de la Universidad de Londres, con la que colaboró durante años hasta llegar a ser su presidente. En la década de los 60 fue profesor visitante de Stanford hasta 1997. También fue consejero del ex primer ministro laborista británico Tony Blair, aunque criticó duramente su decisión de participar junto a Estados Unidos en la guerra de Irak y abogó junto a otros intelectuales por un cambio de enfoque de la política antidrogas estadounidense. El interés de Hobsbawm en el marxismo y en las revoluciones le hizo viajar por varios lugares como la Rusia post-Stalin o París en el mayo del 68. También viajó en varias ocasiones a América Latina, donde incluso fue intérprete del Che Guevara. Vivió por varios meses en Colombia, Perú y Argentina. Él mismo decía que se sentía más en casa en Sudamérica porque allí se seguía utilizando el viejo lenguaje de la política que lo conoció como, por ejemplo, revolución, socialismo, comunismo y marxismo. Siempre se mantuvo fiel a los postulados marxistas, incluso después de la desaparición de la Unión Soviética. Nunca dudó del poder del marxismo para desentrañar el mundo capitalista y sus hondas raíces materialistas. Incluso publicó una obra llamada Cómo cambiar el mundo, Marx y el marxismo, en la que realizaba una recopilación de sus propios trabajos relativos al estudio de la obra de Marx y el marxismo. Podemos afirmar sin rodeo que los trabajos de Eric implicaron un cambio radical de los héroes históricos, desde su perspectiva, la sociedad y especialmente los trabajadores eran los objetos trascendentes de la historia. Esta idea se reforzó tras su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial, donde trabajó codo a codo con obreros británicos en la construcción de defensas costeras. Erich Hobsbawm siempre mantuvo una gran preocupación por las injusticias del sistema capitalista. En uno de sus últimos ensayos, sentenció que la justicia social necesitaba ser denunciada y combatida. El mundo no se va a arreglar por sí solo. También afirmaba que quería ser recordado como alguien que no solo mantiene la bandera volando, sino que demostró que al agitarla se puede lograr algo. No vacilaba en postular que los periodos en la historia no se contabilizaban al compás de los años, sino de los procesos sociales y económicos. Señalaba así que el siglo XX había comenzado con el epílogo de la Primera Guerra Mundial en 1917 y con la caída del muro de Berlín en 1989. Sostenía que el fin de la Primera Guerra acabó con un orden de poder heredado del siglo anterior y que después de 1917 empezó un nuevo episodio protagonizado por dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética.
Tras la disolución de la Unión Soviética, habría empezado un nuevo capítulo en la historia que tenía a Estados Unidos como único poder global. Erich Hobsbawm falleció en Londres el 1 de octubre de 2012, a los 95 años. Se dice que con él moría el hombre que, según muchos, mejor escribió sobre la historia del siglo XIX y del siglo XX. Para él, ser historiador era un importante y necesario oficio cuya esencia era recordar lo que otros olvidan, aunque algunos quieran que se olvide.